Hola a todos los queridos espectadores. Hay dolores que no provienen de los enemigos, sino de los malentendidos. Hay despedidas que no ocurren porque el amor se ha ido, sino porque por amarse tanto se elige irse en silencio. La historia de hoy es el viaje de Tu Vi, una joven que lleva en su vientre a un hijo que aún no ha nacido, enfrentando miradas llenas de sospecha, con heridas que no se pueden expresar en palabras y con la desaparición repentina del hombre que siempre estuvo a su lado, Alan. Solo por un malentendido, Ba-Hung empujó a Alan a irse en silencio. Solo por proteger a Tu Vi, Alan eligió desaparecer. Y fue solo cuando él ya no estaba que Tu Vi se dio cuenta que hay vacíos que nada puede llenar. Entre las mañanas brumosas, Tu Vi va sola al mercado, vendiendo vegetales y cargando en su espalda una culpa abrumadora. Si no estuviera embarazada, tal vez Alan no habría tenido que irse. Mientras tanto, en un lugar muy lejano, Alan vive en silencio, observando cada paso de ella, sin atreverse a regresar, pero tampoco puede irse por completo. La historia llevará a los espectadores a momentos llenos de emoción. Un hermano pequeño que pregunta por el hermano que desapareció, un padre sumido en el arrepentimiento por haber acusado a quien no debía, y una joven que debe aprender a ser fuerte mientras su corazón sigue sangrando. ¿Encontrará Ba-Hung a Alan para pedirle perdón? ¿Tendrá Tu Vi el valor de enfrentarse a la verdad y aferrarse a la frágil felicidad que le queda? Y cuando todos se reencuentren, ¿será demasiado tarde para tomarse de las manos? Acompáñanos a seguir esta historia, donde cada paso es una lágrima, pero también una esperanza para un nuevo comienzo. Esa tarde, Ba-Hung dejó la casa cuando el sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un tono dorado. No le dijo a Tu Vi a dónde iba, simplemente se puso su viejo abrigo con los hombros desgastados y salió por el camino familiar. Cada paso parecía más pesado de lo habitual, porque en su corazón ya no había preocupación, sino arrepentimiento. Arrepentimiento por haber dejado que las dudas nublaran su razón. Arrepentimiento por haber lastimado a una persona inocente. Y lo más doloroso, arrepentimiento por haber podido alejar a Alan de su hija, justo cuando ella más lo necesitaba. La vieja casa de Alan apareció en el callejón desierto, pero en lugar de la imagen familiar con la puerta entreabierta y las luces titilando cada noche, lo que Ba-Hung vio fue una puerta cerrada con llave. El candado brillaba bajo el débil sol de la tarde. Su corazón se hundió. Ba-Hung se acercó, llamó en voz alta con la voz rasposa. «Alan, ¿estás en casa?» Ninguna respuesta. Llamó de nuevo, y otra vez. Solo el sonido del viento atravesando el techo de zinc y el eco vacío de un lugar que había quedado atrás. Ba-Hung puso su mano en el frío candado. Lo empujó suavemente, no se movió. A través de una rendija, miró al patio interior vacío, extrañamente limpio, como si nunca nadie hubiera vivido allí. Una sensación de inquietud lo invadió. Un vecino viejo pasó y al ver a Ba-Hung de pie allí, se detuvo. Está buscando al joven Alan Ba-Hung, se giró con la esperanza reflejada en sus ojos. ¿Está en casa? El vecino negó con la cabeza lentamente. Ya no vive aquí. Se fue hace unos días. La respuesta cayó como un golpe de martillo. ¿Sabes a dónde se fue?, preguntó Ba-Hung, casi temblando. Nadie sabe. Se fue apresuradamente, no dejó mucho. He oído que esta casa ya tiene nuevos inquilinos. Ba-Hung se quedó en silencio. Sus oídos zumbaban. Todo lo que lo rodeaba parecía alejarse lentamente. Una persona que había estado allí por Tu Vi, ahora se había ido sin dejar rastro. Ba-Hung bajó la cabeza murmurando para sí mismo. Lo culpé injustamente, pero nadie lo escuchó.
En el camino de regreso, el cielo se oscureció rápidamente. El viento soplaba con más fuerza, llevando consigo polvo y recuerdos imborrables. La imagen de los ojos de Alan, ese día tranquilos pero heridos, aparecía una y otra vez. Recordaba cómo su voz había sonado tan fría. Recordaba la mirada de desconfianza que había hecho que ese joven se quedara en silencio. Tal vez él mismo fue quien empujó a Alan a irse. Cuando Bahung llegó a casa, ya estaba completamente oscuro. Las luces de la casa estaban encendidas. Tu Vi estaba sentada en el porche, sosteniendo la vieja chaqueta de Alan en sus manos. No sabía por qué la conservaba, solo sabía que desde que Alan no aparecía, siempre sentía que había perdido algo muy importante. Al escuchar los pasos, Tu Vi levantó la vista. «¿Papá, ya llegaste?» Bahung se detuvo frente a su hija. Estuvo allí mucho rato como si estuviera buscando la forma de decir lo más difícil de su vida. Finalmente habló con voz grave. «Tu Vi». Alan se ha ido. Tu Vi se quedó paralizada. «Papá, ¿qué estás diciendo? Fui a su vieja casa. Ya no hay nadie allí. Me dijeron que se fue hace varios días. La casa ya la alquiló otra persona». Esas palabras hicieron que Tu Vi perdiera el equilibrio. Retrocedió un paso, su corazón palpitaba desbocado. Entonces, él realmente se fue. Bahung no respondió. El silencio era la respuesta más dolorosa. Las lágrimas de Tu Vi comenzaron a brotar. Su voz temblaba de autocrítica. Es por mí, papá». Bahung bajó la cabeza. Su mano se apretó con tanta fuerza que las venas se marcaron. «No es culpa tuya», dijo, pero ni él mismo estaba seguro. Tu Vi negó con la cabeza, las lágrimas no dejaban de caer. «Si no fuera por mí, papá no habría dudado de él. Alan, él no tenía a dónde ir». Esas palabras fueron como un cuchillo en el corazón de Bahung, un joven sin familia, sin refugio. Solo por querer proteger a Tu Vi estaba allí. Y también fue por eso que se fue en silencio. Bahung respiró hondo, su voz se quebró. «Me equivoqué». Por primera vez en su vida admitió su error frente a su hija. «Lo buscaré, lo prometo». Miró a Tu Vi con una mirada firme, pero llena de arrepentimiento. «Donde sea que esté, lo encontraré. Tengo que pedirle perdón». Tu Vi no dijo nada. Solo se sentó abrazando fuertemente la chaqueta que tenía en las manos, como si abrazara la última calidez que Alan había dejado atrás. Por fuera el viento de la noche soplaba fuerte, y en algún lugar en la oscuridad que nadie conoce, ¿dónde estará Alan? ¿Se fue por el dolor o por querer proteger a Tu Vi de otra manera? Cuando Bahung lo encuentre, será aún posible. Se ha abierto un vacío, y ese vacío está llevando toda la historia por un nuevo camino. El lugar donde Alan está no tiene nombre. Es solo una zona apartada y desconocida donde los caminos pequeños se extienden interminablemente, donde la gente vive lo suficientemente cerca para escuchar la respiración del otro, pero lo suficientemente lejos como para no preguntar sobre el pasado de nadie. La habitación que Alan alquila está en un viejo piso superior con paredes manchadas, una ventana pequeña que da a un terreno vacío cubierto de maleza. Por la noche, el viento sopla a través de las rendijas, aullando, trayendo consigo un frío que penetra hasta los huesos. Alan está sentado solo junto a la ventana. Sobre la mesa solo hay un teléfono viejo, una mochila desgastada y una chaqueta descolorida. La misma chaqueta que Tu Vi se puso esa noche fría y ventosa. Él no enciende la luz. La oscuridad le resulta más respirable. Le ayuda a no enfrentarse a su propia mirada en el espejo, unos ojos cansados de tener que elegir irse. Alan abre su teléfono. No hay mensajes nuevos. No hay llamadas perdidas.
pero entra en su página habitual donde una persona conocida del mercado solía escribir breves frases. Hoy Tubi ha ido al mercado otra vez. Solo una frase, y es suficiente para hacer que su corazón se detenga un momento. Ella ha salido. Ella está tratando de seguir adelante. Alan deja el teléfono sobre la mesa, su mano apretándose con fuerza. Se siente feliz por ella, pero también duele tanto que apenas puede respirar. Recuerda el momento en que se fue sin una despedida. No porque no tuviera el valor de enfrentarse, sino porque tenía miedo. Miedo de que su presencia hiciera que Tubi fuera sospechosa. Miedo de que los ojos de Ba Jung lo vieran como una amenaza. Y lo peor de todo, miedo de que si se quedaba no sería lo suficientemente fuerte para irse cuando fuera necesario. Si me quedo, ella nunca estará en paz. Alan se lo repitió a sí mismo durante todo el largo camino lejos de allí. En este lugar lejano, Alan trabaja desde el amanecer hasta la noche. Nadie lo llama por su verdadero nombre. Nadie sabe que estuvo frente a una puerta en la que si solo hubiera entrado, su vida habría tomado otro rumbo. Pero cada noche, cuando el silencio lo envuelve, Alan abre el teléfono solo para mirar la vieja foto del jardín de verduras de la casa de Tubi, ese rincón del patio donde ella solía estar, sonriendo tímidamente. No se atreve a enviar un mensaje, no se atreve a llamar. Teme que solo escuchar su voz lo haga regresar de inmediato. Un viento fuerte sopla. Alan se abraza más fuerte a su chaqueta. En ese momento susurra como si hablara consigo mismo, pero también a la distancia, a esa chica que está a cientos de kilómetros de él, Tubi. No te abandono. Solo me alejo un poco más, para que estés a salvo. Pero la tragedia está en que Alan no sabe que en el lugar de donde se fue, Tubi empieza a darse cuenta de que esa ausencia no es una liberación, sino una nueva herida. Y tampoco sabe que Ba Jung ha comenzado a buscarlo. Alan gira su cuerpo hacia el otro lado de la ventana, pero su mirada sigue orientada hacia un lugar donde hay una pequeña casa, una chica que intenta sonreír y un destino que él pensaba haber dejado atrás, pero que en realidad nunca dejó. En ese lugar lejano, Alan vive en silencio, pero su corazón nunca ha guardado silencio. La tarde avanzaba, el viento soplaba suavemente por el porche, trayendo consigo el olor a tierra húmeda después de una ligera lluvia. Tubi estaba sentada en una vieja silla de madera, su espalda apoyada en la columna del porche y con las manos abrazando una taza de agua que ya se había enfriado hacía rato. No prestaba atención al paso del tiempo, solo miraba hacia el camino que llevaba hasta la puerta, el mismo camino por el que cada tarde Alan solía aparecer con su figura alta y delgada. Lindo se sentó junto a su hermana, sus pequeños pies colgando. El niño permaneció en silencio un momento, luego se giró para mirar a Tubi, su mirada vacilante como si temiera preguntar algo que no debía. «Hermana Tubi», dijo con voz baja, ¿Por qué últimamente el hermano Alan no viene a visitarte?» Su pregunta suave como el viento cayó directamente en el corazón de Tubi. Ella se detuvo por un momento, apretando con más fuerza la taza que tenía en las manos. En un instante, muchas cosas pasaron por su cabeza. La puerta cerrada, la casa vacía, las palabras de Ba Jung aquella tarde. Pero Tubi no dejó que nada se notara. Miró a Lindo y trató de sonreír una sonrisa suave que siempre usaba para ocultar su tristeza. «Es que el hermano Alan está ocupado, cariño». Su voz fue suave pero tan quebrada que incluso ella misma pudo escuchar la incertidumbre en sus palabras. Le acarició ligeramente el cabello a Lindo
y añadió como para tranquilizar tanto al niño como a sí misma. «Lo extrañas mucho, hermano». Alan Lindo asintió inmediatamente sin dudar. «Sí, lo extraño. El hermano Alan siempre me preguntaba si me cansaba de estudiar y me compraba pastelitos». Esas palabras inocentes hicieron que el corazón de Tuvi se apretara. Volvió la cara para que Lindo no pudiera ver sus ojos llenos de lágrimas. «Sí, cuando tenga tiempo vendrá a visitarte». Pero en su corazón Tuvi sabía que esas palabras solo eran para calmar, no para Lindo, sino para ella misma. El sol se escondió lentamente detrás de los árboles. La casa entera se sumió en un tono amarillo pálido por la luz del atardecer. Lindo se levantó y corrió hacia adentro mientras Tuvi se quedó allí mirando el camino vacío. Esperaba, aunque no sabía qué era lo que esperaba. La noche cayó rápidamente. La pequeña habitación solo tenía la luz tenue de la lámpara de noche. Tuvi estaba acostada en la cama mirando hacia la pared, con las manos sobre su vientre, como un hábito inconsciente buscando algo de paz. Pero esa noche no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Alan aparecía, su mirada serena, su voz cálida, la forma en que él siempre se mantenía a una distancia justa, ni demasiado cerca, ni demasiado lejos. Todo se volvió tan claro, tan dolorosamente claro. Se sentó, extendió la mano para tomar la vieja chaqueta que estaba al final de la cama. La tela ya estaba desgastada, pero aún conservaba su aroma familiar. Tuvi la abrazó contra su pecho, como si con eso pudiera hacer que él regresara. «¿De verdad te has ido?», Alan susurró en la oscuridad sin esperar respuesta. Las lágrimas cayeron silenciosas empapando la almohada. Tuvi mordió su labio con fuerza para evitar hacer ruido. No quería que Ba Jung ni Lindo la escucharan. No quería que nadie más se preocupase por ella. Pero el vacío en su pecho no se aliviaba. Recordó cada pequeño momento cómo Alan siempre la esperaba fuera de la puerta, cómo él le entregaba en silencio un vaso de agua, cómo nunca hacía demasiadas preguntas, solo estaba allí cuando ella lo necesitaba. Y ahora, todo lo que quedaba eran recuerdos. Tuvi miró hacia la ventana. La luna estaba alta, fría. El camino frente a la casa estaba oscuro. Ya no quedaba la silueta familiar. En su interior, un nuevo miedo comenzaba a crecer. Temía que Alan se hubiera ido no porque estuviera ocupado, sino porque pensaba que ya no tenía lugar en su vida. Y esa misma noche, mientras Tuvi no podía conciliar el sueño, ella no sabía que... En un lugar muy lejano, Alan también estaba desvelado, mirando en la misma dirección. Dos personas, dos mundos, pero con la misma añoranza, y un silencio que los separaba más con cada hora que pasaba. A la mañana siguiente, cuando la niebla aún cubría el jardín, Tuvi despertó. La casa seguía en silencio. Ba Jung y Lindo todavía dormían profundamente. Ella se levantó con mucho cuidado, como si temiera despertar a alguien, y se puso una chaqueta ligera. No había nadie como Alan afuera como todas las mañanas anteriores. No se escuchaba el saludo familiar, solo el sonido del viento de la mañana que pasaba por el porche frío y vacío. Tuvi se quedó quieta por un momento, luego se dijo a sí misma que tenía que ser fuerte. Caminó hacia el jardín trasero, donde los surcos de vegetales aún estaban empapados por el rocío de la noche. Se agachó, sus manos, acostumbradas a la tarea, recogieron con cuidado cada ramo de hierbas, cada rama de cebollín y de col fresca. Cada movimiento era lento y meticuloso, como si se detenía todo lo que pensaba la arrastraría y la hundiría. La cesta de bambú se llenaba poco a poco. Las hierbas frescas y verdes se amontonaban dentro, brillantes como un contraste completo con el caos en su corazón. Tuvi
Se colgó la cesta sobre el hombro. La cuerda de la cesta le rozó el hombro, y ella frunció ligeramente el ceño, no por el dolor físico, sino por una sensación mucho más pesada que le oprimía el pecho. A partir de ahora, tendría que enfrentarse a todo sola. Lo sabía. En el camino hacia el mercado, la niebla de la mañana comenzaba a despejarse, y la luz del sol asomaba tímidamente en el horizonte. La gente que pasaba era poca, algunos miraban distraídamente a la figura delgada con la cesta sobre los hombros. Tuví caminaba despacio, pero con firmeza, su mano apoyada en su vientre sin pensar. Ese bebé en su vientre era la razón por la que todo se había complicado tanto. Si no estuviera embarazada, Bahung no habría dudado de Alan. Si no fuera por este bebé, Alan no habría tenido que irse en silencio. Ese pensamiento le picó el corazón a Tuví como una aguja. Bajó la cabeza y aceleró el paso como si quisiera huir de las miradas y de sus propios pensamientos. Pero cuanto más intentaba olvidar, más claro todo se volvía. Todo es culpa mía. Tuví, susurró. El viento se llevó esas palabras, pero la culpa seguía sin desaparecer. En el mercado colocó las verduras en un rincón familiar. Los vendedores cercanos la saludaban. Algunos preguntaban por qué hacía tanto que no veían a Alan. Cada vez que escuchaba su nombre, el corazón de Tuví se estremecía. ¿Hoy vienes sola? Una vendedora preguntó suavemente. Tuví asintió y sonrió débilmente. Sí, hoy vengo sola. Sus palabras sonaron tranquilas, pero en su corazón había un vacío que no se podía llenar. Vendía las verduras mientras observaba a la gente pasar. A veces levantaba la mirada como esperando ver una figura familiar aparecer al final del mercado. Pero no había nadie. Alan ya no estaba allí. Ahora Tuví entendía más que nunca, no solo había perdido a alguien que siempre la había protegido en silencio, sino que también tenía que aprender a mantenerse firme por sí misma en medio de los murmullos y las pruebas. Pero aún así, se puso la mano sobre el vientre y respiró profundamente. Por el bebé, por Bahung y por ella misma. No iba a rendirse, aunque su corazón doliera, aunque cada paso fuera pesado por la añoranza. Esa mañana, en medio del bullicio del mercado, Tuví estaba allí sola llevando sobre sus hombros la cesta llena de verduras frescas y todas las consecuencias que la vida le había puesto en el camino. Y en algún lugar muy lejos, cuando el sol también comenzaba a salir, un hombre, Alan, tal vez también estaba mirando en la misma dirección, sin saber que esa mañana sería el comienzo de una nueva serie de eventos, cuando la verdad, el arrepentimiento y el amor no expresado comenzaran a chocar entre sí con fuerza.